Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra sesión de clausura. Buenos días, señoras y señores, consejeras y consejeros electorales, representaciones ante este Consejo Municipal Electoral de Coacalco. Señor secretario, público en general, sean todos bienvenidos. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal Electoral de Coacalco, siendo las 11 horas con 8 minutos del día 17 de septiembre de 2021, nos encontramos reunidos de manera semipresencial para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, base quinta, apartado C, y 128 de la Constitución Federal, artículo 11, párrafo primero, segundo y 13º, 144 de la Constitución Local, numerales 1, 2, 3 y 4, numeral 1, artículo 98, numeral 2 y 3, 104, numeral 1, inciso O y P, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 23, numeral 1, inciso A, B, I y J, de la Ley General de Partidos Políticos, artículo 1, 168, 173, 295, numeral 4 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, artículo 1, 168, fracción 16 y 17, 185, fracción 8 y 37, 191, fracción 5 y 6, 196, fracción 9, 17 y 27. Artículo 197 bis, artículo 217, 219, 220, fracción 2, 6, 7, 9, 11 y 15. Artículo 221, fracción 1, 7, 9. Artículo 235, 239, 262, fracción 8. Artículo 412, 477 y 482, fracción 2 del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracción 23, 28, artículo 6, artículo 145, primer párrafo, 146, fracción 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 18 y 23, artículo 147, fracción 1, 3 y 7, artículo 148, fracción 4, 5, 9, 12, 18 y 20. Artículo 149, fracción 4 y 5. Artículo 151, fracción 1. Artículo 152, 155, 156, 162, 164, 166, 167, fracción 5 y 6. Artículo 171, 173, 179, 183, 186, 189, 192 y 193, párrafo primero del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Acuerdo IEM/CG, /31, 2020, por el que se autoriza a las áreas y órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México el uso e implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades como medida sanitaria extraordinaria durante el periodo de contingencia con motivo de la pandemia por COVID-19. De fecha 23 de octubre del 2020. El calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto mediante acuerdo número IEM/CG, /53, /2020, en fecha 17 de diciembre del 2020. Secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracción 4 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Con gusto, Presidenta. Señora Presidenta, le informo que de conformidad con los artículos 221, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México, así como 156 y 164 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal fueron debidamente convocados a esta sesión el 14 de septiembre del presente año. Obrando en mi poder, los acuses a las convocatorias. Con el permiso de las y los presentes, procedo en este momento a verificar la asistencia. Consejera 1. Presente. Consejera 2. Presente. Consejera 3. Presente. Consejero 4. Presente. Consejero 5. Presente. Consejero 6. Ahí está el señor Juan Manuel. Por parte de la representación de los partidos, la representación del PAN. Presente. Con su propietario. Representación del PRI. Presente. Representación del PRD. Aquí presentes.
Representación de PT. Representación del Partido Verde. Representación de Movimiento Ciudadano. Representación de Morena. Representación de Nueva Alianza, Estado de México. Presente. Representación del Partido Encuentro Social. Presente. Representación de redes sociales. Y representación de Fuerza por México. Representantes del PRI y del PRES, si pueden prender su cámara, por favor, para identificarlos. Gracias. Señora Presidenta, de conformidad con señora Presidenta, de conformidad con el artículo 219 del párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, que establece que para que los consejos municipales puedan sesionar, es necesario que estén presentes la mayoría de sus miembros, entre los que deberán estar el presidente o en su ausencia el secretario, así como los artículos 5, fracción 23, 146, fracción 7, 148, fracción 5 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Me permite informar a usted que están presentes 6 consejeros electorales propietarios, 5 representaciones propietarias y una representación suplente y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia del quórum legal. Gracias, secretario. Por favor, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la declaratoria del inicio de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y la verificación por parte del secretario del quórum legal, con fundamento en los artículos 152, fracción 2 y 167, fracción 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11 horas con 15 minutos del día 17 de septiembre del 2021, declaro el inicio de la sesión de clausura del Consejo Municipal Electoral de Coacalco. Secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor, procedo a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral, alguna vocalía o integrantes de la Junta Municipal en su caso. No hay a quien tomarle protesta. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito que dé lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, Presidenta, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este Consejo con la debida anticipación. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden. Con gusto, Presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 2. Declaratoria del inicio de sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocalía integrante de la Junta Municipal en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe del estado que guardan los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal Electoral. 6. Informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de septiembre de 2021, discusión y aprobación en su caso. 7. Informe de actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de septiembre de 2021. 8. Informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. 9. Presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial y de intereses por conclusión del encargo. 10. Asuntos generales. 11. Clausura de los trabajos del Consejo Municipal Electoral que se integró para la atención en el proceso electoral 2021. 12. Clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día? Ninguno. ¿O algún punto que se incorpore en asuntos generales?
Ninguno. Señor secretario, por favor solicite el consenso de las representaciones y someta a votación el orden del día. Con gusto, presidenta. Pregunto a las representaciones si existiera alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat, señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales estén a favor de aprobar el orden del día, sírvanlose a manifestarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidencia. A favor. Solicito el voto de la consejera 1. A favor. Solicito el voto de la consejera 2. A favor. Solicito el voto de la consejera 3. A favor. Solicito el voto del consejero 4. A favor. Solicito el voto del consejero 5. A favor. Y solicito el voto del consejero 6. A favor. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por el consenso de las representaciones y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, en razón de que anexo a la convocatoria de estas sesiones fue remitido por correo electrónico del punto 5 al 8, con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones y someter a votación la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, presidenta. Pregunto a las representaciones si existiese alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat, señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de aprobar la dispensa de la lectura de los documentos circulados, sírvanse a manifestarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidencia. A favor. De la consejera 1. A favor. De la consejera 2. A favor. De la consejera 3. A favor. Del consejero 4. A favor. Del consejero 5. A favor. Del consejero 6. No. A favor. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados en el orden del día ha sido aprobada por el consenso de las representaciones por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al informe que guardan los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe del Estado que guardan los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Municipal Electoral les fue circulado previamente adjunto a su convocatoria a esta sesión y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al respecto. Ninguna. No observo participación ni en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión de clausura. Señor secretario, le pido por favor que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señoras integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de septiembre del 2021, discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que el informe de actividades del consejo les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al respecto.
No observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que, señoras y señores consejeras y consejeros, en cumplimiento de los artículos 220, fracción 7 del Código Electoral del Estado de México, 146, fracción 3 y 19 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, está a su consideración el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de septiembre del 2021. Señor secretario, de conformidad con el artículo 179 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, procedo a solicitar el consenso a las representaciones y someter a votación el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de septiembre del 2021. Claro que sí, señora presidenta. Pregunto a las representaciones si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de septiembre del 2021 lo manifieste expresamente. Señoras y señores consejeros, someto a su votación. En vista de que no se observa ninguna negativa ni en pantalla ni en el chat, señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de la aprobación del informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de septiembre de 2021, sírvanse a manifestarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidencia. A favor. De la consejera 1. A favor. De la consejera 2. A favor. De la consejera 3. A favor. Del consejero 4. A favor. Del consejero 5. A favor. Del consejero 6. A favor. Señora presidenta, informa usted que el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral correspondiente al mes de septiembre del 2021 ha sido aprobado por el consenso de las representaciones y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este consejo. ¿Es cuánto, señora? Gracias, señoras y señores. He de comentar que este informe se anexará al acta de sesión de clausura. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a las actividades de la Junta Municipal Electoral correspondiente al mes de septiembre del 2021. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que dicho informe les fue circulado previamente con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación al mismo. Toda vez que no existe alguna manifestación y no se observan participaciones en la pantalla ni en el chat, se tiene por presentado dicho informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión de clausura. Señor secretario, por favor, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Municipal Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del instituto en su caso. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido a que dicho informe les fue circulado con su convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe alguna manifestación ni en la pantalla ni en el chat, por lo que se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado al acta de esta sesión de clausura. Señor secretario, le pido que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación oportuna de la declaración de la situación patrimonial y de intereses por conclusión del encargo. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, para este punto se dará lectura a la siguiente información proporcionada por Contraloría General. ¿Quiénes se encuentran obligados a presentar la declaración de situación patrimonial y de interés ante la Contraloría General? De acuerdo a lo señalado en el último párrafo del artículo 108 constitucional, así como lo indicado en la fracción 25 del artículo 3 y artículo 33 y 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios, estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad ante la Secretaría de la Contraloría o los órganos internos de control, todos los servidores públicos estatales y municipales en los términos previstos en la presente ley, es decir, todos los servidores públicos electorales. ¿Qué consecuencias existen si no se presenta la declaración patrimonial y de intereses?
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios establece en su artículo 34 que si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades, en la inicio, modificación y conclusión, en los plazos correspondientes sin causa justificada, se iniciaría inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al servidor público en cumplimiento de dicha obligación. Tratándose de la omisión de la presentación de la declaración inicial y continúe con un periodo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que hubiera notificado el requerimiento al declarante, la Secretaría o los órganos internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del ente público correspondiente para separar de inmediato del cargo al servidor público. Para el caso de omisión sin causa justificada en la presentación de la declaración por conclusión del encargo, se inhabilitará al infractor de 3 meses a 1 año. Pregunto a ustedes si tienen alguna duda al respecto. Me refiero a mis consejeros. Ninguna. Ok, en vista de que no hay ninguna duda, señor secretario, le pido que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta, señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto corresponde a asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 166 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestarlo de manera expresa. Toda vez que no hay más solicitudes en cuanto a alguna intervención o que se agregue algo en asuntos generales, en el uso de la palabra, dado que no observo ninguna participación, en concordancia con el artículo 179 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, señor secretario, le pido que continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde, a la clausura de los trabajos del Consejo Municipal Electoral que se integró para la atención del proceso electoral 2021. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, antes de clausurar los trabajos de este consejo municipal, pregunto a ustedes si desean hacer uso de la palabra. ¿Nadie? Ok, pues el Consejo Municipal Electoral de Coacalco, secretario y presidenta, les agradece el apoyo que siempre nos brindaron en todo momento en estos meses. Gracias por su imparcialidad, gracias por su dedicación, gracias por toda la comunicación que se dio entre nosotros. Espero que para ustedes haya sido una bonita experiencia. Nadie más que nosotros sabemos lo que pasó y lo que sigue pasando en estas 4 paredes. Sabemos que todos y cada uno de nosotros realizamos nuestro trabajo con imparcialidad, con dedicación y con todos los principios rectores que nos atañe el Instituto Electoral del Estado de México. En nombre del Instituto Electoral del Estado de México, agradezco a todos ustedes de verdad su participación y su apoyo. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez concluidas las actividades relativas a la elección de ayuntamientos para el ejercicio constitucional, comprendido del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2024, de conformidad con lo establecido en el Código Electoral del Estado de México y demás normatividad electoral aplicable en este momento, se procede a clausurar los trabajos desarrollados por este Consejo Municipal Electoral de Coacalco, siendo las 11 horas con 32 minutos del día 17 de septiembre del 2021. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Señores y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto corresponde a la clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente sesión de este Consejo Municipal Electoral de Coacalco, siendo las 11 horas con 32 minutos del día 17 de septiembre del 2021. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión de consejo.